Buenos días, profesor. El día de hoy mis compañeras Lisette Casasola, Laura Guzmán, Stephanie Peña, Alison Soriano y mi persona, Alexa Segarra, les queremos presentar el tema el estrés académico ante el aislamiento social por el COVID-19 de los alumnos de la Escuela de Psicología del cuarto ciclo de la Universidad Tecnológica del Perú. Introducción. El estrés constituye uno de los problemas que se encuentra presente en la vida cotidiana de las personas y con mayor frecuencia ahora, debido a que vivimos un estado de emergencia, el cual nos obliga a mantenernos aislados por nuestra salud. Y esto produce que el estrés se manifieste con mayor frecuencia y principalmente cuando la persona tiene demasiada carga, ya sea emocional, laboral o estudiantil, debido a que estos nuevos métodos aplicados no rigen dentro de la normalidad de la persona. Este es un problema que afecta a nivel personal, emocional y social la vida del ser humano. Por ello, es necesario conocer en qué medida esta problemática afecta en la vida de los universitarios de una universidad privada de Arequipa como es la Universidad Tecnológica del Perú. Planteamiento del problema. El estrés es un proceso que contiene la respuesta de adecuación del organismo frente a distintas eventualidades que produce tensión. Por lo tanto, es de carácter adaptativo y fundamentalmente psicológico. En este se presenta de modo descriptivo en tres circunstancias. Proceso de estrés. En primer lugar, tenemos la ubicación del estresor. En este caso, el aislamiento social obligatorio, que bajo la valoración de la persona es considerado un estresor, ya que no se encuentra dentro de la normalidad de la persona. La fase de adaptación. El estresor causa inestabilidad y afecta la vida cotidiana de la persona, lo cual producirá síntomas como el estrés. Y finalmente, la fase de agotamiento. El estrés provocado por el desequilibrio obliga a la persona a realizar acciones de afrontamiento para restaurar el equilibrio. Los estudiantes universitarios, al momento de cumplir con sus compromisos diarios, pueden sufrir estrés causado por esta coyuntura. Por tal razón, presentan diferentes grados de estrés, lo cual puede influir de modo negativo tanto en el rendimiento de los diferentes compromisos que tengan estos estudiantes como en la salud de estos mismos. De esta manera surgió la siguiente interrogante. ¿Cuál es el nivel de estrés producido por el aislamiento social por el COVID-19 en los estudiantes de psicología del cuarto ciclo de la Universidad Tecnológica del Perú 2020? Las limitaciones que presenta este trabajo son las siguientes. La veracidad de los datos, por tratarse de un trabajo que se encuentra basado en un término tan subjetivo como es el estrés, y el diseño aplicado, ya que no es experimental, lo cual no nos permite establecer la relación de causa y efecto. Solo podemos observar la relación entre el estrés y el aislamiento social por el COVID-19. Nuestro objetivo general es conocer el nivel de estrés académico ante el aislamiento social por el COVID-19 de los alumnos de la Escuela de Psicología del cuarto ciclo de la Universidad Tecnológica del Perú del 2020. Nuestros objetivos en específico están dirigidos hacia los estudiantes de Psicología del cuarto ciclo de la Universidad Tecnológica del Perú 2020. Como primer punto, tenemos conocer la frecuencia de los principales estresores de los estudiantes. Como segundo punto, tenemos identificar la frecuencia de las manifestaciones fisiológicas principales en relación con el estrés académico. Como tercer punto, tenemos identificar la frecuencia de las principales manifestaciones psicológicas en relación con el estrés académico. Y por último, tenemos conocer la frecuencia de las manifestaciones comportamentales más importantes en relación con el estrés académico. Marco teórico. Antecedentes internacionales. En España se analizó el nivel de estrés y depresión a la llegada del virus en la comunidad autónoma vasca. La muestra estuvo conformada por 976 personas, teniendo como instrumento el DAS, que es la escala de ansiedad y depresión, y se detectó mayor nivel de sintomatología a partir y por causa del confinamiento, quiere decir el aislamiento social. Antecedentes nacionales. En Huancayo, Perú, se analizaron los niveles de estrés y formas de afrontar el aislamiento social, dando como resultado que más de 5.500 egresados y estudiantes del último año de medicina tienen disponibilidad de trabajar a pesar de estar expuestos a contagio, además de desarrollar ansiedad, depresión, estrés postraumático y el síndrome del burnout, o el síndrome de estar quemado, que es causado por un agotamiento físico, mental y emocional por el clima laboral dificultoso. Antecedentes locales. En Arequipa, Perú,
se hizo un estudio sobre la relación entre el estrés académico y la autoestima en estudiantes de enfermería de la UNSA, donde muestran que el estrés académico se incrementa y la autoestima disminuye conforme avanzan sus estudios académicos. Bases teóricas, definición de términos. El estrés se refiere a la exposición a circunstancias o acontecimientos externos al sujeto, los mismos que alteran el equilibrio fisiológico y psicológico de la persona. Estrés académico. Se define como una reacción de activación fisiológica, emocional, cognitiva y conductual ante estímulos y eventos académicos. COVID-19. El coronavirus es una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves. Aislamiento social. Es la situación objetiva de tener mínimo contacto con otras personas, bien sean familiares o sean amigos, con movilidad restringida y pobre contacto con los demás. En la metodología tenemos la identificación de los términos estadísticos. Nuestra investigación se llevó a cabo bajo la base de un estudio no experimental descriptivo, porque solo está especificando la problemática de nuestro estudio sin manipular las variables. De la misma forma, también es transversal, ya que solo se realizó la recolección de los datos. Nuestra población escogida es todo el alumnado perteneciente a la Escuela de Psicología del cuarto ciclo de la Universidad Tecnológica del Perú, y en este caso son 230 estudiantes. Nuestra muestra fue escogida aleatoriamente, ya que los participantes fueron escogidos al azar, de los cuales el tamaño de la muestra representaría a 60 estudiantes. Nuestra unidad de análisis utilizamos un estudiante de la Escuela de Psicología. El instrumento que hemos utilizado en la recolección de los datos es la técnica de la encuesta, y este instrumento es el inventario Cisco, que hace diversas preguntas sobre el estrés académico. Este fue validado en el año 2006 por Barraza. Permite identificar el nivel de estrés dando opciones desde el número 1, que es poco, al 5, que es mucho. De igual forma, en preguntas como el sexo, siendo masculino o femenino, y en la edad, que es desde los 18 hasta los 22 años. Esta encuesta fue tomada el 9 de julio vía internet. En lo que compete el análisis estadístico, nuestra primera variable es el sexo de los estudiantes del cuarto ciclo de psicología de la UTP. Nuestro tipo es de cualitativo y el nivel de medición es nominal. Nuestro número de válidos es 60 y perdidos ninguno. Nuestra medida de tendencia central como moda son 33 estudiantes femeninas. Quiere decir que las femeninas es el sexo más frecuente de los estudiantes del cuarto ciclo de psicología de la UTP que mayormente padecen de estrés. Quiere decir que el 55% de las mujeres padecen mayor estrés que el otro 45% restante que son masculinos. Nuestra segunda variable es la edad de los estudiantes del cuarto ciclo de psicología UTP. Nuestro tipo es cuantitativo y el nivel de medición es continuo. Número de válidos 60 y perdidos ninguno. En lo que compete las medidas de dispersión, nuestra varianza es 1.82, desviación estándar es 1.35 y nuestra simetría es 15.07, siendo la moda 21. Quiere decir que la simetría es positiva o sesgada hacia el lado derecho. Las medidas de tendencia central, nuestra media es 20.35 años, nuestra mediana es 21 años y nuestra moda es 21 años. La variable 3. Nos fijamos en la preocupación de estudiantes de cuarto ciclo de psicología de la Universidad Tecnológica de Perú, donde tenemos 5 opciones, las respectivas veces que los diversos participantes marcaron. En la primera opción, que es poco, marcaron 8. En la segunda opción, casi poco, marcaron 3. En la tercera opción, regular, marcaron 16. En la cuarta opción, casi mucho, marcaron 22. Y en la última opción, mucho, marcaron 11, donde el nivel más frecuente de preocupación o estrés académico de los estudiantes y el 50% de la muestra presenta preocupación o estrés académico menor o igual al nivel regular. Aquí podemos concluir que el 18.3% de los estudiantes evaluados que padecen de estrés académico refieren que su nivel de preocupación o estrés suele ser mucho,
Por otro lado, el 36.7% refieren que su nivel de estrés es casi mucho. Por otra parte, el 26.7% de los evaluados indican que suele tener el nivel de estrés o preocupación regular. Asimismo, el 5% de los estudiantes de la Escuela de Psicología manifiestan un nivel de estrés casi poco. Y por último, el 13.3% de los estudiantes de Psicología evaluados indican que tienen poco nivel de estrés. En la frecuencia de situaciones que inquietan o provocan estrés en los alumnos de la Escuela de Psicología del cuarto ciclo de la Universidad Tecnológica del Perú, resaltamos que existen diversas situaciones que inquietan o estresan durante el ciclo académico, y según el inventario Cisco, consideran 8 aspectos que suelen ser los estresores más comunes en los estudiantes universitarios. La competencia con los compañeros de grupo, sobrecarga de tareas y trabajos, la personalidad y el carácter del profesor, las evaluaciones virtuales de los profesores, el tipo de trabajo que dejan los profesores, no entender los temas que se abordan en clase, participación en clase y tiempo limitado para hacer el trabajo. Para este trabajo se consideraron las variables sobrecarga de tareas y las evaluaciones de los profesores, puesto que estos son los más señalados por los universitarios. En la variable 4, que es la frecuencia de inquietud de la sobrecarga de tareas, donde tenemos 5 opciones y las respectivas veces que los diversos participantes marcaron. En la primera opción, que es poco, marcaron 3. En la segunda opción, casi poco, marcaron 6. En la tercera opción, rara vez, marcaron 10. En la cuarta opción, casi siempre, marcaron 27. Y en la última opción, siempre, marcaron 14. Donde la frecuencia de inquietud por la sobrecarga de tareas más repetitiva de la muestra es casi siempre. Aquí podemos concluir que el 5% de los estudiantes evaluados que padecen de estrés académico nunca les inquieta la sobrecarga de tareas. Por otro lado, el 10% de los estudiantes de la Escuela de Psicología manifestaron que rara vez les inquietó la sobrecarga de tareas. Por otra parte, el 16.7% de los estudiantes indicaron que regularmente les inquieta la sobrecarga de tareas, mientras que el 45% de los participantes afirma que la sobrecarga de tareas les inquieta casi siempre. Por último, el 23.3% de los estudiantes evaluados de la Escuela de Psicología siempre les inquieta o estresa la sobrecarga de tareas. Variable número 5. Esta variable es la evaluación de los profesores, exámenes, ensayos, trabajos de investigación, etc. Tipo de nivel de medición, cualitativa nominal, números válidos 60, perdidos 0. La evaluación de los profesores, exámenes, ensayos, trabajos de investigación. Marcaron poco 3, casi poco 5, regular 8, casi siempre 30 y siempre 14. La frecuencia de inquietud de evaluación de los profesores más repetitiva de la muestra es casi siempre. El 5% de los estudiantes de la Escuela de Psicología que fueron encuestados refieren que poco les ha inquietado o estresado las evaluaciones de los profesores, mientras que el 8.3% de los evaluados casi poco les inquieta las evaluaciones de los profesores. Asimismo, el 13.3% indicó que las evaluaciones de los profesores les inquieta regularmente. Por otro lado, el 50% manifiesta que casi siempre les inquieta las evaluaciones de los profesores. Finalmente, el 23.3% afirma que las evaluaciones de los profesores siempre les inquieta. Sintomatología, frecuencia de reacciones físicas, psicológicas y comportamentales que se manifestaron cuando los estudiantes de la Escuela de Psicología del cuarto ciclo de la Universidad Tecnológica del Perú están estresados. En primer lugar, el estrés académico produce diferentes reacciones físicas que de alguna u otra forma perjudican al bienestar de los estudiantes universitarios. Entre las reacciones más físicas más frecuentes están trastorno del sueño, fatiga crónica, cansancio permanente, dolores de cabeza o migraña, problemas de digestión, rascarse o morderse las uñas, somnolencia o mayor necesidad de dormir. Tenemos la variable número 6. Variable, frecuencia de fatiga crónica, cansancio permanente. Tipo de medición cualitativa nominal. Número de válidos 60, perdidos 0. Marcaron poco 6, 12 casi poco, regular 9, casi siempre 22 y siempre 11. Frecuencia de fatiga crónica fue cansancio permanente.
El 10% de los estudiantes de la Escuela de Psicología ha sufrido un poco de fatiga crónica cuando estaban estresados. Por otro lado, el 20% de los evaluados casi poco presentan fatiga crónica cuando están con estrés. De otra forma, el 15% de los participantes han presentado regularmente fatiga crónica cuando tienen estrés. Por otra parte, el 36.7% de los estudiantes refieren que cuando tienen estrés casi siempre sufren de fatiga crónica. Finalmente, el 18.3% de los evaluados siempre sufren fatiga crónica cuando padecen de estrés. La siguiente variable es frecuencia de dolores de cabeza o migraña. Tipo y nivel de medición. Cualitativa nominal, número válidos 60 y perdidos 0. Poco fueron 3 estudiantes que marcaron, casi poco 9. Regular 15, casi siempre 15, siempre 8. Total, 60 estudiantes son los que respondieron a la encuesta. Medida de tendencia central. La moda vendría a ser regular y casi siempre, porque es lo que se ve más frecuente. En el gráfico podemos ver que el 21.7% de los estudiantes evaluados que tienen estrés refieren que poco les da dolores de cabeza o migraña. Por otro lado, el 15% de los encuestados indican que casi poco les da dolores de cabeza o migraña cuando tienen estrés. Asimismo, el 25% de los estudiantes manifiestan que regularmente les da dolores de cabeza o migraña, mientras que en el 25% de los estudiantes manifiestan casi siempre tienen dolores de cabeza o migraña, y el 8% de los encuestados suelen tener dolores de cabeza o migraña siempre que sufren de estrés. Por otro lado, es importante mencionar que se manifiestan diferentes reacciones psicológicas que afectarían principalmente a la personalidad de los estudiantes, vida social y rendimiento académico. Entre las que se menciona en el inventario CISCO son inquietud, incapacidad de relajarse, sentimientos y depresión y tristeza, ansiedad, angustia o desesperación, problemas de concentración, sentimientos de agresividad o aumento de irritabilidad. Ahora hablaremos sobre la variable de frecuencia de problemas de concentración. Tipo y nivel de medición es cualitativa nominal. Número válidos 60 y perdidos 0. Poco son 5 los estudiantes que marcaron, casi poco 8. Regular 15, casi siempre 22, siempre 10. En total, 60 estudiantes son los que respondieron a la encuesta. Dentro de la medida de tendencia central, la moda vendría a ser casi siempre, porque es lo que se ve más frecuente. En el gráfico podemos ver que el 8.3% de los estudiantes evaluados poco han tenido problemas de concentración cuando han sufrido el estrés. El 13.3% de los estudiantes refieren que cuando tienen estrés casi poco presentan problemas de concentración. En cuanto al 25% de los evaluados manifiestan regularmente han presentado problemas de concentración cuando tienen estrés. En tanto, el 36.7% de los estudiantes evaluados indican que casi siempre tienen problemas de concentración cuando sufren de estrés. Y el 16.7% de los encuestados manifestaron que cuando tienen estrés siempre tienen problemas de concentración. Ahora vamos a hablar de la variable de frecuencia de inquietud, en el cual hay 5 alternativas. La primera es poco, en la cual respondieron 4, casi poco 10, regular 13, casi siempre 26 y siempre 6. En esto podemos decir que nuestra frecuencia de inquietud es casi siempre. La interpretación que podemos sacar de esta variable es que el 8.3% de los participantes que fueron evaluados refieren que pocos tuvieron inquietud cuando tienen estrés. Por otro lado, el 16.7% de los encuestados indica que casi poco tienen inquietud cuando se sienten estresados. Por otra parte, el 21.7% de los estudiantes manifiesta que regularmente han tenido inquietud cuando se sienten estresados.
Asimismo, el 43.3% indica que casi siempre ha tenido inquietud. Y por último, el 10% de los estudiantes indica que siempre ha tenido inquietud. Como consiguiente, vamos a hablar de las relaciones del comportamiento que suelen manifestarse al sufrir el estrés académico mediante el inventario de SISMA, en el cual son cinco objetivos y solamente hemos escogido 2 específicos. La primera variable que escogimos fue frecuencia de desgano para realizar labores universitarias, en el cual son 5 alternativas. La poco, que respondieron 2, casi poco 21, regular 13, casi siempre 13 y siempre 11. De esto podemos decir que la frecuencia de desgano para realizar algunos labores universitarios más frecuente es casi poco. Para esta variable, la interpretación sería que el 3.3% de los estudiantes de la Escuela de Psicología fueron evaluados, refieren que tienen poco estrés por el desgano para realizar labores universitarios. Por otro lado, el 35% de los evaluados afirman que casi poco tienen desgano para realizar labores universitarios. Por otra parte, el 21.7% de los estudiantes indica que regularmente siente desgano. El 21.7% de los estudiantes afirma que casi siempre siente estrés por medio del desgano y por último el 18.3% de los evaluados indica que siempre presenta desgano para realizar los labores universitarios. Como siguiente variable está la frecuencia de aumento o disminución de consumo de alimentos, en el cual poco respondieron 9, casi poco 15, regular 10, casi siempre 12 y siempre 14. En esto podemos decir que la frecuencia del aumento o disminución del consumo de alimentos más frecuente es casi poco. En esta variable, la interpretación sería que el 15% de los estudiantes de la Escuela de Psicología que fueron evaluados manifiestan que poco aumenta o disminuye el consumo de los alimentos. El 25% de la muestra indica que casi poco aumenta o disminuye el consumo de los alimentos. El 16.7% de los evaluados manifiesta que regularmente presenta aumento o disminuye el consumo de los alimentos. Por otra parte, el 20% muestra que casi siempre presenta o disminuye el consumo de los alimentos. Y por último, el 23.3% indica que siempre ha presentado el aumento o disminuyo de los alimentos. Por consiguiente, está la frecuencia de las estrategias que utilizan los estudiantes de la Escuela de Psicología del cuarto ciclo de la Universidad Tecnológica para enfrentar las situaciones del estrés, en el cual son 6 y solamente hemos especificado 2. La primera variable es frecuencia de tener habilidades asertivas, en el cual respondieron poco, 9, casi poco, 15, regular 10, casi siempre 12 y siempre 14. En esto podemos decir que la frecuencia de tener habilidades asertivas es casi poco. Para esta variable, la interpretación sería que el 15% de nuestros estudiantes refiere que usa habilidades asertivas poco. El 25% usa casi poco habilidades asertivas. El 16.7% indica que regularmente usa habilidades asertivas. El 20% indica que usa casi siempre habilidades asertivas. Y por último, el 23.3% de la muestra manifiesta que se enfrenta al estrés utilizando siempre las habilidades asertivas. La siguiente variable sería frecuencia de elaboración y un plan de ejecución de tareas, donde poco respondieron 6, casi poco 12, regular 17, casi siempre 17 y siempre 8. En esto podemos decir que la frecuencia de elogios asimismo es regular y casi siempre. Nuestra interpretación sobre esta variable sería que el 10% de la muestra indica que poco recibe elogios de sí mismo. Por otro lado, el 20% de los estudiantes evaluados indican que casi poco se hacen elogios a sí mismo.
El 28.3% muestra que regularmente se da elogios a sí mismo. El 28.3% indica que casi siempre se da elogios a sí mismo. Y el 13.3% indica que siempre se da elogios a sí mismo. Conclusiones. Los estudiantes de la Escuela de Psicología de cuarto ciclo de la Universidad Tecnológica del Perú se refiere en su mayoría del estrés en el aislamiento social por el COVID-19. Ha causado un nivel alto de estrés en el estudiante universitario. Asimismo, nos damos cuenta que el tener una sobrecarga de tareas académicas y en las evaluaciones de los profesores que van exámenes, ensayos, trabajos de investigación, etc., es un factor que les causa estrés casi siempre, por lo que es un factor principal afirmativo. Mientras que en los estudiantes de la carrera de psicología de cuarto ciclo han manifestado una frecuencia de fatiga crónica, cansancio permanente y de dolores de cabeza o migraña casi siempre. Por otro lado, la frecuencia de problemas de concentración y de inquietud, incapacidad, relajarse y estar tranquilo es casi siempre en el alumnado en sus estudios. Por otra parte, la frecuencia de desgano para realizar los labores escolares y el aumento o reducción de consumo de alimentos casi poco se siente en los estudiantes en la carrera de psicología de cuarto ciclo. Por otro lado, la frecuencia de problemas de concentración y de inquietud, incapacidad de relajarse y estar tranquilo es casi siempre en el alumnado en sus estudios. Recomendaciones. Organizar con la oficina de bienestar del estudiante para que se pueda crear talleres de relajación o motivación que se pueda dar mediante Zoom y de esa manera aplicarlas en los estudiantes que presentaron un nivel de estrés alto por el aislamiento social del COVID-19. Segunda recomendación, con el apoyo de los docentes se puede hacer un curso de desarrollo personal donde podrán diseñar técnicas de afrontamiento de estrés en esta época de aislamiento social, para que los estudiantes puedan combatir diversas situaciones que se presenten a lo largo de su vida universitaria, dentro de sus hogares. Tercera recomendación. Por otra parte, se puede elaborar estrategias para que el estudiante pueda planificar su horario de estudios en el hogar mediante el dictado en Zoom. Finalmente, se recomendaría aplicar este estudio a diferentes tipos de carrera de la Universidad Tecnológica del Perú, ya que solamente se ha considerado a los estudiantes de la carrera de psicología y abarcaríamos dentro de ello a todos los ciclos, ya que la muestra solo estuvo enfocada en el cuarto ciclo. Eso es todo, gracias.